El día de hoy vamos a revisar el tema de enzimas de restricción. La digestión que se puede hacer enzimática la podemos realizar tanto simple como doble, y también podemos tener lo que es una digestión parcial. En el caso de que nosotros tengamos una digestión simple, pongamos un ejemplo, ¿sí? Yo tengo un fragmento de ADN lineal, el cual está cortado por una enzima, en este caso la E. coli, y en este caso al tener un solo sitio de corte, pues me generará dos fragmentos. Si yo hago una electroforesis de los fragmentos generados por este corte, sí visualizaré que tengo un fragmento, ¿sí?, en este ejemplo de 3 y otro de 3.5. Esta sería la manera en cómo yo podría reconocer también los fragmentos generados por el corte. Ahora demos el caso de que en la digestión doble, ¿sí?, normalmente se trabaja con cada una de las enzimas individualmente y una digestión con dos enzimas para poder determinar en este caso el mapa de restricción. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Listo, entonces comenzamos que nosotros tenemos, ¿sí?, la digestión por una enzima, en este caso la EcoR1 o E. coli, y me da dos fragmentos de 3 y de 3.5 kilobases. Tendré el corte por Hindi3 que me dará un fragmento de 2 y 4.5. Finalmente tendré otro corte utilizando las dos enzimas que me van a dar a la final tres fragmentos, uno de 2, otro de 2 kilobases, otro de 1 kilobase y otro de 3.5 kilobases. Entonces, a partir de estos datos, tengo que yo crear el mapa de restricción. Para esto, ¿sí?, una manera bastante simple de realizar esta parte de acá es que nosotros coloquemos, ¿sí?, un nombre a cada uno de estos fragmentos. A este le llamaré A este le llamaré B y a este le llamaré C. Y voy a revisar cómo se formarían a partir de estos fragmentos los fragmentos de cada una de las enzimas. Entonces, por ejemplo, comienzo con E. coli. De E. coli tengo un fragmento de 3 que es igual a A más B. Y tengo un fragmento de 3.5 que es igual a C. En el caso de Hindi3, yo tengo un fragmento de 2 que es igual al valor de A. Y tengo un valor de, o mejor dicho, un fragmento de 4.5 que me daría igual a la suma de B más C. Finalmente, lo que yo tengo que hacer es revisar o colocar cada uno de estos datos obtenidos, ¿sí? Entonces yo vengo y reemplazo, en este caso con E. coli, A más B, ¿sí?, y voy a ir entrecalando. Aquí yo tengo pues un valor solo de A y aquí tengo B más C. Y en este caso aquí estaría mi valor de C. Listo, entonces aquí vemos quiénes están en común. Y bueno, a partir de esto puedo yo generar mi mapa de restricción. Entonces vienen ustedes acá. Vamos a generar un corte aquí, otro corte acá. ¿Sí? Entonces aquí el corte, ¿sí?, que yo tengo sería de mi primer fragmento que vale 2. Tengo mi fragmento de B que vale 1. Y tengo mi fragmento de C que vale 3.5. Ahora debo yo determinar cuál es o qué enzima me corta, ¿sí?, en el punto respectivo. Entonces vengo a revisar yo los cortes realizados por la enzima individual y vemos que en este caso E. coli me genera un fragmento de 3 y de 3.5. Significa que la única opción es que EcoR1 o E. coli me corte en este fragmento de acá. Luego la siguiente opción es revisar dónde me corta la siguiente enzima, que por añadiduría o como parte
Y a conclutoria nosotros tendríamos que corta en Hindi 3 en este primer sitio de corte, dándome un fragmento de 2 y otro fragmento de 4.5. Entonces de esta manera yo puedo crear un mapa de restricción. Finalmente nosotros tenemos la digestión parcial. ¿Sí? En este caso nosotros debemos recordar que la digestión parcial normalmente no es muy utilizada y generalmente se produce porque no se obtuvo o no se colocó a las condiciones adecuadas tanto de temperatura y también se manejaron bajas concentraciones. Sin embargo, puede ser utilizada para crear también lo que son mapas de restricción. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿sí?, un fragmento de ADN y que sé normalmente que una enzima me cortaría en 2 fragmentos de aquí. Significa que a la final yo tendría, o mejor en esos sitios de corte, y a la final yo tendría estos 3 fragmentos. Cada uno es de diferentes tamaños. Entonces, para saber, ¿sí?, cuáles son las posibilidades que yo tengo, yo le voy a colocar y le voy a nombrar aquí con letras A, B y C. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las opciones que nosotros tendríamos? ¿Sí? Las opciones para tener un corte por una digestión parcial sería, bueno, tu primera opción sería justo la que estamos escribiendo aquí. Tendríamos la opción de que me forme un fragmento de A y B y tenga yo aquí un fragmento de C. Mi tercera opción sería que este fragmento de A se queda solito y tengo un fragmento de B y C, que son diferentes. Cada uno vemos que es un fragmento diferente. Mi cuarta opción sería en este caso que no hubiera ruptura y yo tendría un fragmento de A, B y C, o conformado por los fragmentos A, B y C. Sí, en este caso la totalidad del fragmento. Entonces, para poder revisar cuáles serían los fragmentos que nosotros o se generarían, debemos considerar, ¿sí?, cada una de las opciones que tenemos. Por último, vamos a revisar cuando nosotros utilizamos, en este caso, sondas radioactivas. En el caso de sondas radioactivas, esto se lo puede hacer como el uso para las técnicas como RFLP. ¿Sí? Nosotros tendremos un fragmento de ADN, ¿sí?, que estará extendido dependiendo por las enzimas que se utilicen. Puede ser una, pueden ser varias, y tendremos una sonda que básicamente es una cadena de ADN complementaria que viene marcada, ¿sí?, radioactivamente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, ¿sí?, un corte, o mejor dicho, tuviera una sonda que se une, ¿sí?, justo antes del primer sitio de corte, cuando yo haga una electroforesis, voy a poder evidenciar, ¿sí?, solamente la o el fragmento que se ha unido a la sonda. Normalmente, si yo hiciera una electroforesis sin esa sonda y con bromuro de tirio, ¿sí?, yo puedo visualizar 3 fragmentos. Pero en el caso que yo utilizara esta sonda, pues solamente podría visualizar uno solo. Sí, recordemos que obviamente es otro procedimiento. Si este de aquí que yo puedo visualizar las 3 bandas, sí utilizo el bromuro de tirio o el CyberSafe, y en cambio cuando utilizo un marcador o una sonda radioactiva, sí lo hago por otro procedimiento y solo me permite visualizar esa banda o ese fragmento que está unido a la sonda, ¿sí? Normalmente esto se lo utiliza como una o se lo realiza a través de una autorradiografía. También se puede dar el caso, ¿sí?, que dentro de mis cortes que se generarían, o de mis fragmentos que se generarían, yo coloque mi sonda justo en el medio. Si esto sucede, ¿sí?, yo voy a poder visualizar a través de la autorradiografía
Y en este caso yo visualizaría estos dos fragmentos. Supongamos, bueno, nosotros sabíamos que ya teníamos este fragmento y supongamos que el otro fragmento tendrá un peso ligeramente mayor. Entonces de esta manera, si mi sonda se encuentra en la mitad, se unirá tanto a un fragmento como al otro fragmento y podré visualizar yo dos bandas.